Bueno, las mutaciones son cambios en el material genético que son heredables. Si una célula presenta estos cambios, ella puede pasarlos a las células hijas después de dividirse, y si la mutación se origina en las células germinales del organismo, esta puede pasar de los padres a hijos. Y bueno, estos efectos se pueden ver fenotípicamente y pueden ser benéficos, neutrales o perjudiciales. En el caso de las mutaciones puntuales, en primer lugar, tenemos que afectan a un solo par de bases y dada la degeneración del código genético puede ser que no cambie el aminoácido codificado, pero si el aminoácido cambia puede ser que la proteína no funcione adecuadamente o incremente la eficiencia. En segundo lugar, tenemos la transición entre purinas o piridiminas o la transversión que puede ser entre purina y piridimina. En el corrimiento en el marco de lectura puede ser la adición de una base o la adición de otra. Alteraciones de las secuencias codificantes. Silenciosa. No alteran la secuencia de la proteína aun cuando la secuencia genética sí presenta cambios. Sin sentido. Cambia un codón que codifica para un aminoácido por uno de stop. Con cambio de sentido. Mutaciones en donde el cambio de un nucleótido sí produce un cambio en el aminoácido en una posición específica. Y friendship. Adición o deleción de un número de nucleótidos que no son divisibles entre 3 por lo que cambia la secuencia de aminoácidos de la proteína. Aunque las mutaciones se den en regiones no codificantes de los genes, también puede influenciar su expresión genética. En el promotor puede aumentar o disminuir la tasa de transcripción, en el operador puede alterar la capacidad del gen para ser regulado, en la sección 5'UTR y 3'UTR puede alterar la capacidad del ARN mensajero para traducirse o su estabilidad, y en el splice puede alterar la capacidad del pre-ARN mensajero para empalmarse adecuadamente. Con respecto a las reversiones y mutaciones supresoras, tenemos el fenotipo white type de ojos rojos y un genotipo A más B más, y es susceptible a mutaciones. La mutación forward inactiva en el gen white type que dará un genotipo A menos B más y un fenotipo de ojos blancos, pero puede haber un restablecimiento de la secuencia genética original y regresar al genotipo A más B más. Otra posibilidad es una mutación supresora, y a partir de la mutante A menos B más, el gen B sufre una mutación extra y el genotipo A menos B menos, el gen B menos inactiva la mutación A menos, lo que hace que el fenotipo de ojos roscos se restablezca, que es diferente a una reversión. En las mutaciones supresoras tenemos dos tipos. La intragénica, la segunda mutación afecta al mismo gen que la primera. Es un cambio de fase o pauta de lectura de signo opuesto y cambio de sentido de un segundo sitio. La primera mutación es una adición y la segunda mutación es una deleción. La segunda mutación recupera la actividad de la proteína o enzima, como se ve en el ejemplo. En la intergénica, la segunda mutación afecta a un gen distinto al que afectó la primera mutación y se conoce como función redundante, en la cual no importa la inactivación de la función de una proteína, ya que con una segunda mutación, es decir, con la mutación supresora en otro gen que codifica para otra proteína, la función se restablece, por eso se llama función redundante. Dentro de mutaciones en los cromosomas tenemos la de deleciones, que consiste en la pérdida de un fragmento del cromosoma. Duplicaciones consiste en la presencia de una copia extra de un segmento de un cromosoma. Inversiones, un segmento del cromosoma cambia su orientación dentro de este. Y las translocaciones tienen lugar cuando una porción de un cromosoma se transfiere a otro. ¿Qué causa las mutaciones? En este caso tenemos espontáneas e inducidas. En las espontáneas, en la depurinación, en raras ocasiones el enlace entre purinas, es decir, adenina y guanina, y la desoxirribosa pueden romperse espontáneamente, y si no se repara pueden provocar mutación. En la desaminación, la citosina y la 5-metilcitosina pueden desaminarse espontáneamente para crear uracilo o timina, y los cambios tautoméricos, los cambios espontáneos en la estructura de la base pueden causar mutaciones y ocurren inmediatamente antes de la replicación del ADN. En el caso de las inducidas tenemos agentes químicos inducidos y agentes físicos que explicaré posteriormente. En el caso de los agentes mutagénicos, en los químicos tenemos los agentes alquilantes, que son químicos que donan un grupo alquilo. Entre estos tenemos la mostaza nitrogenada y el metanosulfunato de etileno. En segundo lugar tenemos los análogos de bases, los cuales son químicos con una estructura similar a una base estándar de ADN. En este caso tenemos el 5-bromouracilo y 2-aminopurina. En el caso de los agentes intercalantes tenemos la proflavina y el acridina de naranja, los cuales son insertados entre las bases de ADN, lo que hace que se distorsione la estructura tridimensional de la estructura de hélice y causa la inserción y deleción en la replicación de un solo nucleótido. En el caso de los agentes mutagénicos físicos tenemos en primer lugar los rayos X, los cuales causan lesiones, nicks en el ADN, reticulación y roturas cromosómicas, y en el caso de la luz ultravioleta promueve la formación de dímeros de piridiminas como los dímeros de timina. En el caso de los mecanismos comunes de reparación de ADN, tenemos en primer lugar la reparación directa, que es realizada por la acción de una única enzima capaz de reparar la lesión sin necesidad de sustituir la base dañada. Así, la estructura original de la molécula de ADN revierte la lesión y existen tres tipos:
de mecanismos: la fotorreactivación, alquiltransferencia y desmetilación oxidativa. Por escisión de bases, durante la replicación del ADN, el uracilo se empareja con adenina en lugar de guanina, por lo que un intercambio de citosina por uracilo sin corregir puede causar una mutación, y para evitar esto, la glicosilasa de la vía de reparación detecta y elimina específicamente citosinas desaminadas. Una vez que se elimina la base, también se elimina la pieza vacía del esqueleto de ADN y otras enzimas llenan y sellan la brecha. En la reparación por escisión de nucleótidos se elimina el nucleótido o nucleótidos con daño junto con un segmento circundante de ADN. En este proceso, una helicasa abre el ADN para formar una burbuja y enzimas que cortan el ADN quitan el segmento dañado de la burbuja. Una ADN polimerasa reemplaza el ADN que falta y una ADN ligasa sella la brecha en el esqueleto de la cadena. Reparación de pareamientos incorrectos es similar a la reparación por escisión, excepto que el error en el ADN es una falta de coincidencia de las bases, no un defecto nucleótido. Se reconoce el desajuste y se elimina el segmento de ADN, y la hebra parental se utiliza para sintetizar una hebra de ADN complementaria normal. Algunos factores ambientales como la radiación de alta energía pueden causar roturas en la cadena de ADN, por eso en la recomendación homóloga se utiliza la información del cromosoma homólogo que coincide con la del dañado para reparar la fragmentación. En este proceso se acercan los dos cromosomas homólogos y se utiliza la región sin daños del homólogo o la cromátida como molde para sustituir la región dañada del cromosoma roto. En la unión de extremos no homólogos, los dos extremos rotos de un cromosoma simplemente se vuelven a pegar. Este mecanismo de reparación es desordenado y por lo general resulta en la pérdida o a veces adición de unos cuantos nucleótidos en el sitio de corte. Por lo tanto, la unión de extremos no homólogos tiende a producir una mutación. Gracias por su atención.